La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tomado una decisión mediante 2 sentencias sobre las elecciones en 2 delegaciones del Distrito Federal, Miguel Hidalgo y Coajimalpa. Estas sentencias del Tribunal de la Sala Regional aluden a la nulidad de la elección que había determinado el Tribunal Electoral del Distrito Federal, esto por una irregularidad por parte del Partido Acción Nacional en lo relacionado con los topes de gastos de campaña. En el Distrito Federal, el rebasar el tope de gastos de campaña, como ocurrió en esas 2 delegaciones por parte de los candidatos del Partido Acción Nacional, en el Distrito Federal es causal de nulidad de la elección. Y esto después de que el Instituto Electoral hizo una investigación, el Tribunal Electoral del Distrito Federal determinó que eran causal de nulidad, que se reunían las condiciones para declarar la nulidad de la elección, y así lo hizo el Tribunal Local. Naturalmente, el partido acudió al Tribunal Federal y el Tribunal Federal decidió revocar la nulidad en un par de sentencias que yo diría muy frágiles, muy poco convincentes, porque los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal no fueron a la sustancia del asunto, que es justamente el rebase del tope de gastos de campaña. Pero esto nunca lo consideraron. Se atuvieron a lo que yo llamo subterfugios técnicos para determinar la revocación de la nulidad. En el caso de Miguel Hidalgo es muy llamativo porque anteriormente, antes de que este asunto se resolviera, anteriormente, un par de semanas antes, la Sala Superior del propio Tribunal Federal había determinado que el eje del rebase del tope de gastos por parte de Demetrio Sodi había sido una entrevista que se le hizo a este candidato cuando era candidato a jefe delegacional de Miguel Hidalgo, una entrevista que yo le diría que una entrevista entre comillas, que se le hizo en medio de un partido entre Pumas y Puebla por la televisión, por Televisa concretamente. No es una inserción que se hubiera colocado en el espacio publicitario, sino que fue una entrevista durante el desarrollo del partido. Pero digo que es una entrevista entre comillas porque el reportero solamente le da pie al candidato para que haga una exposición, el candidato propagandística, de algo que difícilmente puede caracterizarse como un ejercicio periodístico. En realidad ahí se trató de una propaganda encubierta, y yo diría que mal encubierta porque era evidente que se trataba de una propaganda electoral. Cuando el Tribunal Federal conoce de este asunto, ojo, es solamente la entrevista, no es el rebase de tope de gastos de campaña, esto que decide la Sala Superior, decide que sí es propaganda electoral, pero que esta propaganda no vulnera, no transgrede ninguna normatividad federal. Este es el antecedente en el que la Sala Regional se basa para decidir que no hubo el rebase de tope de gastos de campaña en el caso de Miguel Hidalgo, y en consecuencia revoca la nulidad de la elección. Esto particularmente es quizá lo más deplorable de estas sentencias, tanto de la Sala Regional en el Distrito Federal como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque en la práctica lo que hace es abrir la puerta para que en adelante la propaganda electoral pueda ser encubierta
mediante el ropaje de entrevista, reportaje, crónica, etcétera, lo cual evidentemente rompe la equidad en la competencia electoral, como de hecho ya sucedió en un caso muy llamativo que es el de Nuevo León, donde la Televisa local llevó al candidato el candidato del PRI a gobernador a muchos programas de entretenimiento, deportivos, etcétera, pero de una manera muy desproporcionada con relación al otro candidato, el del PAN. Ahí hubo una ruptura de la equidad y bueno, con esta visión que dio la Sala Superior del Tribunal Federal, pues evidentemente está abierta la puerta para romper bueno, primero romper la equidad y luego transgredir una disposición constitucional que prohíbe la compra de espacios en medios electrónicos para propaganda electoral, tanto para los partidos cuanto por terceras personas. Es una sentencia muy lamentable, que es una más que se suma a una serie de sentencias poco sólidas, con criterios contradictorios incluso, pero bueno, esa es la realidad que tenemos y desde mi perspectiva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha convertido ya en una fuente de preocupación, no solo para los procesos electorales que acaban de concluir, sino sobre todo para el proceso electoral de la elección presidencial de 2012. Este es un motivo de preocupación para quienes nos ocupamos de estos temas y sería deseable que el tribunal rectifique, porque de otra suerte va a crear muchos problemas en el proceso electoral de 2012.